Gloria a Dios. Pues bienvenidos otra vez todos. Dios te bendiga. Y pues el ser humano, hablando del ser humano, nosotros, ¿verdad? Los que sobre la creación tenemos más facultades que otras. El ser humano tiene muchas capacidades, puede pensar, puede actuar, puede hacer muchas cosas, lo hemos visto, ¿verdad? Todo este desarrollo tecnológico que el mundo tiene ahora a través del descubrimiento del ser humano. Esto no quiere decir que por esas cosas que él tiene, el ser humano tenga control de sí mismo. Vemos que como creación, como criatura, pues no controla todas las cosas. Hay muchas cosas que están fuera de su control, habrá ciertas cosas que podrá controlar, pero hay otras que no. El ser humano no puede controlar el nacimiento, en el sentido de que quiero nacer tal día, el día que va a morir, o su salud, no la puede controlar, su capacidad, ni el control de sus emociones, sobre el clima no tiene control, sobre los desastres naturales tampoco, sobre muchas situaciones y eventos que pasan en su vida, pues no tiene el control. Entonces, al no tener el control de todas estas cosas externas, internas, emocionales, físicas, de tiempo, él no puede tomar decisiones al 100%. No puede determinar o planear su vida al 100% por estas eventualidades. Hay un ejemplo en la escritura que el Señor nos da de aquel hombre que pues hizo muchos graneros, tuvo grandes cosechas, trabajó mucho, tenía una gran empresa, era muy estratégico en su empresa, crea una gran empresa, le produce más de lo esperado, y entonces él dice, pues voy a hacer muchos graneros, voy a poner mis granos en muchos lados, me voy a hacer muy rico y voy a disfrutar de la vida con toda esta riqueza. Y dice la escritura que el Señor nos enseña que Dios le dijo, pues sabes qué, pues mañana te mueres y todo eso que tú habías planeado no va a funcionar. Y así pasa, ¿verdad? No tenemos el dominio sobre las cosas, no tenemos el control sobre nada, sobre muy poco realmente. Tal vez puedes decidir qué comes hoy, pero nada más hoy. No puedes planear para los próximos 15 días porque no sabes qué va a pasar. Tal vez lo planeas, pero todos esos planes pues no tienen muchas veces eficacia porque hay circunstancias, hay eventos, hay situaciones, y no se diga el dominio propio, que por causa del pecado pues no lo podemos controlar. Y aquí la escritura nos dice, quiero que vayamos a Romanos capítulo 6, verso 16. El hombre realmente, si tú ves, hay un dominio sobre él porque es creación. Estamos dominados porque no tenemos el control de todas las cosas. Y aquí la escritura nos enseña algo sobre este dominio. Romanos 6, 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? O sea, la única decisión que realmente podemos tomar es si decido servir al pecado que produce muerte, o decido obedecer lo que produce justicia. Porque de ahí en fuera pues no tengo mucho control. El ser humano está bajo ese pecado, bajo esas circunstancias de pecado, pero ahora en Cristo tengo esa oportunidad para poder decidir obedecer el bien. La obra que el Señor Jesús hizo por nosotros nos rescata del pecado. O sea, esa decisión que antes no podía porque el pecado me llevaba solamente a pecar, ahora en Cristo ya puedo tomar esa decisión, y yo puedo, una vez que recibo a Cristo en mi vida, decidir si peco o no peco con la ayuda de Él y con la obra que Él ha hecho por nosotros. Lo que Él hizo nos rescata del pecado, y podemos liberarnos de ese pecado y ya no servirle más, y entonces venir a la obediencia que Él mismo nos enseñó para tener los resultados de una vida obediente y tener la justicia de nuestro lado. Para poderlo vivir necesitamos entrar bajo el señorío de Jesús. O sea, nosotros no tenemos dominio, pero si
sí tenemos a alguien que nos domina, porque somos seres humanos, hay circunstancias, cosas que nos dominan y como dice, pues, si yo decido servir al pecado, pues le voy a servir. Lo único que voy a hacer es pecar, solamente pecar y hacer las cosas que muchas veces no quiero y servirlo, porque pues es mi condición de pecado. Pero ahora en el Señor Jesús yo puedo tener otra oportunidad diferente y entrar bajo su dominio, bajo su señorío, y entonces ser rescatado del pecado para ya no servirle más al pecado y entonces servir a la obediencia y tener los resultados de justicia. Entonces tengo que entrar bajo su señorío, tengo que entrar bajo sus órdenes. Finalmente, entonces tengo mis opciones, o sirvo al pecado o ahora sirvo a Cristo. Son las dos opciones que tengo, y si yo reconozco la autoridad del Señor Jesús en mi vida, entonces podré tener una vida diferente. Mira, aquí hay un pasaje, y vamos a hablar un poco más adelante en Romanos, ahora el capítulo 14, verso 7, y dice algo aquí, o sea, eso tengo que entenderlo. Yo no soy dueño de mi vida. Uno puede decir, sí, yo soy dueño de mi vida. Ahora, actualmente se acostumbra a enseñar, no, tú decides de tu vida, es la tuya, haz lo que quieras, hazlo como quieras, porque es tu vida. Pues yo veo mucha gente, ¿verdad?, que en año nuevo deciden con su propia vida, ¿verdad?, hacer muchas cosas y no lo logran. Imagínate, ni siquiera lo de un plan del siguiente año puedo lograr, pues ¿qué será de mi vida entera? Yo no tengo control de mi vida, yo no tengo autoridad sobre ella, porque soy finalmente alguien creado. Ve lo que dice Romanos 14, 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. O sea, yo no vivo para mí, yo tengo que entender eso. Yo no estoy en esta tierra para vivir para satisfacerme, porque no puedo hacerlo. Yo en esta tierra nací y vivo para servir a Dios, para servir a aquel que me dio la vida y la existencia. Eso es lo que Adán y Eva no entendieron, que era el propósito, que sí les había dado todo, lo iban a disfrutar, pero que ellos tenían que obedecer lo que Dios les decía. Que ellos estaban bajo la autoridad de Dios todavía y no podían tomar sus propias decisiones, porque no era su vida, era la vida de Dios que les daba para que ellos la vivieran, y esto no ha cambiado, sigue lo mismo. Entonces yo no vivo para mí, yo no vine a esta tierra a disfrutar de la vida, a hacer lo que yo quiera, porque ni puedo. Tiene que haber circunstancias, y no se van a mover todas las circunstancias para hacer todo lo que yo quiero, y nadie lo puede hacer. Yo no vivo para mí, ni siquiera muero para mí. Yo lo hago todo, y como dice verso 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. O sea, yo no vivo para mí, yo tengo que entender eso, yo no me pertenezco. Ese es el entendimiento que el mundo da, que si tú ves no se puede ejercer, porque no tenemos esa facultad. Yo vivo para Dios, yo le pertenezco a Dios, porque Él me dio la existencia, porque Él me dio la oportunidad de vivir. O sea, ya vivo o muerto, soy de Él y le pertenezco a Él. Y ahora, ¿qué hizo el Señor Jesús? Su sacrificio, todo lo que Él hizo, Él rescató esta posición que Adán había perdido, pero yo le pertenezco a Cristo. Y Él resucitó y volvió a vivir para ser Señor de todos, de los muertos y de los que viven. Él es Señor, yo tengo que someterme a su señorío. ¿Para qué? Para tener la facultad de obedecer y así poder entrar en la justicia de Dios y recibir los beneficios. Pero yo no puedo hacer de mi vida lo que yo quiera, no me pertenezco. Tengo un Señor. ¿Te acuerdas? Ya no se usa mucho, tal vez de una manera diferente, y hay más autonomía, pero antes un esclavo o un siervo no se pertenecía. ¿Tú has visto tal vez películas antiguas como pues aún legalmente, ¿va? El dueño del esclavo, y aún lo lees en la propia Biblia, que el dueño de la persona podía hacer lo que quiera con ese esclavo y con ese siervo?
porque eran dueños. Y el mismo Señor Jesús pone un ejemplo. Si el amo llega y tiene hambre y el siervo llega del jornal todo trabajado, cansado, hambriento, dice, le tiene que primero servir al Señor. Y ya después, ya que el Señor comió, ya que hizo todo lo que quería hacer el Señor, entonces el siervo comía. Dice, parecía injusticia actual. Parecía que es injusto todo esto, pero es que así es el siervo y así es el esclavo. Y nosotros somos siervos de Dios, le pertenecemos a Dios porque Él nos hizo. Y Él tiene derecho sobre nuestras vidas, no nosotros. Y lo veíamos el miércoles pasado a través de Romanos. Él puede hacer con nosotros lo que quiera y Él es Dios. Si Él nos da la vida, nos la quita. Si Él hace lo que quiera con nosotros, Él es Dios y lo puede hacer. Pero Dios es un Dios bueno y misericordioso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reconocer a Jesús, que Él es Señor. Bien, vamos al verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, todos reconocerán finalmente esto. Él es Señor. Él es Dios. A Él le pertenecemos. Y Él puede hacer lo que quiera con nosotros. Y en ese día del juicio, y hay otro pasaje también, cuando Dios juzgue, no será condenado porque Él es justo para juzgar. Y Él tiene todo el derecho de juzgar a su creación porque Él la hizo. Le pertenecemos a Él. Yo no puedo vivir mi vida para mí mismo. Y eso es lo que entiendo. Cuando yo recibo a Cristo en mi vida, ¿cómo vengo? Pues todo desastroso de la vida anterior. Tratando de yo hacer en mi vida a mi manera, que me di cuenta de que me esclavizó el pecado. Y todas esas consecuencias duras y difíciles que tuve, pues fueron a causa del pecado, a causa de las malas decisiones, a causa de querer hacer una cosa y hacer otra cosa diferente, a causa de mis debilidades, de las circunstancias, hasta del clima. No pude. Y tuve que venir a los pies de Cristo y decirle, Señor, te reconozco y me entrego a ti, voy a ser tu siervo. Tú eres el dueño, es que tú eres el dueño ya. Solamente me someto bajo tu autoridad para ya no estar bajo otra autoridad diferente. Mira, hay doctrinas en la actualidad que enseñan que yo primero recibo a Jesús como Señor y Salvador. Y ya me salvo, recibo, me bautizo. Y después en un futuro yo hago a Jesús Señor de mi vida. Y muchas veces hasta la expresión dice, oye hermano, ya deja de hacer esas cosas y haz a Jesús Señor de tu vida. Pero sabes que Él es Señor de mi vida. Él es ya, no va a ser, no es por mi decisión, es por su decisión. Yo lo que hago es someterme a Él para que bajo ese sometimiento haga bien las cosas. Pero Él ya es Señor de todo, de toda la tierra. La tierra y su plenitud es de Dios. Él es Señor sobre toda la creación. Él es Señor sobre todas las cosas. Entonces, Él ya es Señor. Él ya es mi Señor. Y yo lo que tengo que hacer es someterme, o sea, obedecer a mi Señor, reconociéndole que Él es Señor de mi vida. Miren, vamos a Hechos capítulo 2, verso 36. Y vean este suceso, ¿verdad? Que es algo espiritual. Y lo menciona el apóstol Pedro. Se sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Cristo. O sea, Él ya es Señor. No va a ser Señor. Ni va a ser Señor de tu vida cuando a ti te nazca el deseo de que sea. No, ya es Señor. Y recibirá las consecuencias por no obedecer a tu Señor, como lo pasaba a un siervo, a un esclavo. Entonces tú recibes consecuencias, el mundo recibe consecuencias por no someterse a la voluntad del Señor Jesús, porque Él es Señor. Nosotros recibimos la salvación cuando creemos y confesamos a Él que Él es nuestro Señor, pero es solamente un reconocimiento. O sea, yo sí, a través de la fe, creo en su sacrificio. O sea, mi fe sí me ayuda para creer en su sacrificio, y al creer en su sacrificio yo recibo la salvación. Lo que Él hizo en la cruz tiene un valor en mi vida,
Él murió por el mundo. Dice la Escritura que Jesús dio su vida por todo el mundo, por toda la creación, pero solo aquellos que creen les funciona por medio de la fe, porque lo alcanzan por la fe. Entonces también el señorío de Jesús, yo lo reconozco por medio de la fe. Porque ¿qué hace la fe? La fe me hace actuar, me hace accionar. Entonces cuando yo creo que Jesús es mi Señor, pues me someto a Él y le digo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que actúe? ¿Cómo responde en esta situación? Y tenemos toda su palabra y su enseñanza a través de la Escritura, y además el Espíritu Santo nos sigue enseñando. Entonces, mi fe me ayuda a someterme y ser obediente. Por eso yo tengo esa opción, no obedecer o sí obedecer. Y lo tenía también cualquier siervo y cualquier esclavo. Y vemos en las películas, ¿verdad? Cuando el esclavo se decidía irse, pues a veces se podía escapar y a veces no. Y cuando no se podía escapar, pues regresaba y le daban una golpiza. Pero, pues, el siervo tiene esa facultad, ¿verdad?, de someterse o no. Nosotros igual. Pero entendamos que el someternos a Dios, el hacer su voluntad, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea, someterme a Él es mejor que someterme al pecado, porque el pecado es muerte. En cambio, la obediencia a Cristo es justicia, rectitud, es todo perfecto. Y a tarde o temprano, todo mundo reconocerá a Jesús como Señor y Salvador. Tarde o temprano lo harán. Y vamos a Filipenses capítulo 2, verso 9. Jesús es Señor. Y Él es Señor de toda la creación. Y lo reconozcan o no, Él es Señor. Le obedezcan o no, Él es Señor. Pero la obediencia implica, pues, un beneficio para nosotros. Pero ve lo que dice la Escritura, Filipenses 2:9. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, finalmente todos van a confesar. O sea, todos los que están en la tierra, a los vivos, confesarán: Jesús, tú eres Señor. Los muertos se levantarán y dirán: Jesús, tú eres Señor. Ya los mismos demonios y el mismo Satanás dirá: Jesús, tú eres Señor, porque Él tiene dominio sobre todas las circunstancias del mundo. Él es Señor de todo, y tarde o temprano lo van a hacer. Entonces, cuando lo hacemos es muy importante. Si tú lo haces después de muerto, pues ya no te funciona. Ya no, porque no tuviste la oportunidad de obedecerle mientras vivías. ¿Qué nos ayuda, ¿verdad?, que le reconozcamos como Señor mientras vivimos? Pues la obediencia nos lleva a la justicia. Si yo reconozco a Jesús como mi Señor y me someto mi voluntad y someto mis sentimientos y someto todas las cosas de mi vida a su señorío, toda cosa que el Señor me pide siempre será en mi beneficio. Y entonces esta tierra yo la viví en obediencia, y por haber vivido en obediencia viví en justicia. Y entonces no tuve consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque pues yo me sometí a Cristo. La salvación es creer en su sacrificio, te decía, para recibir el perdón de los pecados. Y entonces en ese momento entro y reconozco el señorío de Jesús sobre mi vida. Por eso es importante las dos cosas. Y te digo, esta confesión es por medio de la fe. Bueno, vamos a Romanos capítulo 10, verso 9, y todo el mundo ya lo conoce, pero lo voy a leer otra vez. Romanos 10, 9, que dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, dos cosas tengo que creer: que Él murió por mí en la cruz, que resucitó y venció a la muerte, pero que Él es mi Señor. Porque entonces ahora me puedo entrar bajo su cobijo, bajo su dominio, y entonces tendré la justicia por la obediencia
a Él podré tener esa justicia. Ahora, no solamente lo puedo, o sea, dice, aquí dice si confesares con tu boca, por supuesto, ¿verdad? Pero es importante que esa confesión venga del corazón. Esa es la fe. O sea, yo tengo que decir esta confesión con fe en mi corazón. Y si es fe, te decía, la fe que nos lleva a acciones. Entonces, en el momento en que yo creo que Jesús es mi Señor, lo voy a demostrar con las acciones al someterme a Él. Y de igual manera, con mis acciones voy a demostrar que yo creo en el perdón de mis pecados. Y que ya no vivo más bajo el pecado y ahora vivo bajo la gracia y que ahora tengo la facultad para no pecar. Y todo esto es por medio de la fe que yo tengo desde mi corazón y me lleva a hacer acciones para recibir el beneficio de lo que el Señor Jesús hizo por mí. Bien, vamos a Lucas 6:46. ¿Qué les dice el Señor aquí a sus discípulos? Lucas 6:46. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces, ese es el punto. No se trata solamente de confesar y llamarle a Jesús Señor y decirle, ¿verdad? A todo mundo, sí, Jesús es el Señor de mi vida. Y cuando predico, ¿verdad? Oye, recibe a Jesús como Señor de tu vida. Él es el Señor, y lo puedo confesar y decir, pero si yo no le obedezco, entonces mis palabras no están congruentes con mis acciones. Y yo tengo que obedecerle si Él es mi Señor. Entonces, eso es lo que Él dice aquí. Si me dice Señor, pues haz lo que yo digo. Porque entonces soy siervo. En el momento en que yo acepto a Jesús como mi Señor, soy su siervo y tengo que obedecer todo lo que Él me dice. Porque yo no me pertenezco a mí, le pertenezco a Él. Y ya no es mi voluntad, sino su voluntad. Pero ¿qué sucede cuando yo obedezco a Cristo? O sea, hay beneficios en esa obediencia. ¿Ves lo que dice el verso 47 de este mismo pasaje? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, que es lo que diciendo que no lo hacían, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no lo pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, dice en verso 49, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. O sea, esa es la diferencia entre tomar a Jesús como Señor o no tomarlo. Mi vida, el resultado de mi vida. Por eso el Señor dice, obedéceme, porque el que me obedezcas te va a hacer bien. Te va a ir bien. Cuando tú me obedeces, las cosas van a salir mejor. Si tú le obedeces a Dios, no estás pecando. Pero si tú no le obedeces a Dios, vas a pecar y como pecador, pues vas a tener resultados. El pecado que dice si tú obedeces al pecado, ¿qué va a pasar? Trae muerte, destrucción. Como dice aquí el Señor, pues tu casa va a ser una ruina, tu vida va a ser una ruina. Pero si tú le obedeces, entonces venga lo que venga, tú estarás siempre firme. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, si tú obedeces a Dios, te irá bien. De ahí la importancia de someternos a su voluntad para que nuestra vida nos vaya bien. Y puedo ser salvo y no someterme. Y puedo llamar a Jesús Señor. Y aquí dice en la Escritura, ¿verdad? Yo puedo llamar a Jesús Señor y no obedecerle. Y hacer lo que yo quiera. Pero ¿qué va a pasar? Pues si yo hago lo que yo quiera, si yo no me reconozco como pertenecer a Dios y quiero hacer mi voluntad, pues me da destrucción en mi vida. Vean, Romanos 7:14. Vamos a Romanos 7:14. Y sí lo dice aquí la Escritura, es esta lucha, ¿verdad? que surge, hablamos un poquito el miércoles pasado. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado,
Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, si yo desobedezco a Dios, estoy dejando que el pecado gobierne mi vida. Y si el pecado gobierna mi vida, entonces, ¿qué traerá? Muerte, destrucción, desastre en mi vida. Mira, así tan sencillo, ¿verdad? ¿Cuántas cosas has querido hacer y no las haces? A veces, ¿qué tanto dominio tienes? En cosas simples. Voy a iniciar la dieta y no lo logras. Voy a leer la Biblia todos los días. O sea, lo quieres, lo deseas, lo anhelas, entiendes que es algo bueno y llega el día y no lo haces. Voy a tratar bien a mi esposa y empieza el coraje y ya no lo haces. Voy a hacer esto. O sea, ¿cuántas cosas intentas hacer y no puedes? Porque no tenemos control de nuestra vida. Por eso yo no puedo dominar mi vida. Yo debo ceder el dominio de mi vida a Cristo a través de hacer su voluntad y saber que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ve lo que dice el verso 21. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que gracias a Jesús, si yo me someto mi voluntad a Él, ¿qué va a pasar? Me va a ir bien. Tengo ahora la facultad en Cristo de hacer su voluntad. Entonces yo no voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que el Señor Jesús me dice que haga, porque si no, entonces, si yo quiero hacer lo que yo quiero, pues voy a traer muerte a mi vida. Si yo obedezco a mis deseos, si yo obedezco al placer, a mis sentimientos, a la codicia, es obedecer al pecado. Es que yo lo deseo, lo necesito y lo voy a tener. Eso es obedecer al pecado porque tú no tienes control de ti mismo. Bien, ¿qué pasó en el Getsemaní? ¿Qué nos enseñó el Señor Jesús? Que es mejor hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesús está en una situación difícil. Iba a enfrentar algo muy fuerte que después los siguientes pasajes nos demuestran todo lo que Él vivió. Y no solamente físico, sino también espiritual. Y estando allí en el Getsemaní, viendo lo que iba a acontecer físicamente, decía, yo no quiero. Yo no lo deseo, pero no me voy a ir por mis sentimientos ni mi voluntad, porque yo no me pertenezco. Y Él mismo dice, yo no vine a hacer mi voluntad a la tierra. Yo vine a hacer la voluntad del Padre. Nosotros deberíamos de hacer lo mismo. Yo no vine a esta tierra a satisfacerme yo. Yo vine a obedecer a Dios, a hacer su voluntad, a cumplir su propósito. Hay de un juicio, nos habla la Escritura de un juicio. ¿Qué se nos va a preguntar en el juicio? Oye, ¿lograste tener 10 de calificación en tu carrera? A ver, cuando te moriste, ¿cuánto tenías en el banco? Cuando te moriste, ¿cuántas casas dejaste a tus hijos? A ver, quiero saber. Eso nos va a preguntar Dios. ¿Cuántos likes tuviste en Instagram? A ver, ¿lograste tu cuadrito ese de YouTube? ¿El plateado, el dorado, cuál de todos? O sea, ¿nos va a preguntar eso Dios? ¿Nos va a preguntar nuestros éxitos? ¿O qué nos va a preguntar? ¿Hiciste mi voluntad? Con lo que te di que hiciste. ¿Hiciste lo que yo te pedí que hicieras? Entonces nos dirán, buen siervo fiel. Buen siervo fiel. Porque soy siervo. Y un siervo hace la voluntad de su Señor. Yo vengo a esta tierra a hacer la voluntad de Dios. Jesús mismo nos lo demostró. Él no hizo su voluntad. Y él dijo, yo vine a hacer la voluntad del Padre, no la mía. Aún en este momento tan caótico y difícil,
Yo no voy a hacer lo que yo quiero, lo que mis sentimientos dicen, lo que mi mente dice. Voy a hacer la voluntad del Padre. Para eso me envió. Y es así que entonces, haciendo la voluntad del Padre, ¿qué hace? El Señor Jesús ahora es Señor de todo. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando tú haces la voluntad de Dios, todo saldrá bien. Porque ese es el resultado de su voluntad. Pero cuando hago ¿qué hubiera pasado si el Señor Jesús dice, no, yo no me muero, ya. Hasta aquí llegué, va a estar muy difícil. Nos morimos todos nosotros. Y no cumple la voluntad del Padre, como ser humano lo decimos. Pero Él dice, no, es más importante la voluntad de Dios. Porque es mejor que la de nosotros. Y en la circunstancia que tú te encuentres, siempre busca hacer la voluntad de Dios porque es mejor la voluntad de Dios que tu voluntad. Es mejor seguir la ordenanza, el mandamiento de Dios que seguir tus sentimientos. Por ejemplo, cuando dices, perdona, no, yo ¿por qué lo voy a perdonar? Ya me cayó gordo, no importa, y hasta te enfermas del hígado. Y estás enfermo de tanto odio que tienes, y estás amargado, y ni disfrutas las cosas que Dios te da, ni ves las bendiciones, como decía el otro día. A veces estamos tan amargados que no vemos todo lo que Dios nos ha dado, ni lo puedo disfrutar, porque no estoy haciendo su voluntad. Entonces, ese es el reto, la voluntad de Dios. Yo tengo que considerarme siervo, no dueño de mi vida. Si tú te consideras dueño de tu vida, vas a hacer lo que tú quieras y vas a acabar pecando, porque tú no tienes la facultad más que para pecar. Pero cuando te sometes a Cristo y haces su voluntad, entonces te irá bien. Mira, otro pasaje, quiero que vayamos a Gálatas, capítulo 5, verso 16. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué nos aconseja? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y aquí no dice, yo no veo que el apóstol diga los malos deseos de la carne. Los deseos de la carne, ¿por qué? Porque todos los deseos de la carne regularmente son malos, ya ni lo quiere mencionar. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. La lucha otra vez en nosotros. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. O sea, yo no voy a hacer lo que quiero. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere en mi vida. No es lo que yo deseo, es lo que Dios desea en mi vida. Y cualquier cosa que Dios quiera será buena para mí. Y cualquier cosa que Dios desee será buena para mí. Eso es lo que nuestra fe no alcanza a entender eso. Será mejor. Entonces el Señor Jesús en ese momento dice, pero pues, ¿cómo morir de esta manera? Esta vergüenza que voy a sufrir, este dolor, esta muerte y bajar al infierno y llevar el pecado del mundo, ¿cómo es que va a ser bueno? Humanamente hablando, como lo pensó él, pero él dijo, es bueno porque Dios dice que es bueno. Entonces las cosas son buenas, la palabra de Dios es buena. No hay hasta un Salmo 119, ojalá lo oyeras, que habla de la palabra, los mandamientos son perfectos, buenos, hermosos, más valiosos que el oro, más dulces que la miel. O sea, el mandamiento de Dios es perfecto, es excelente, pero nuestro no. Nuestros deseos no son buenos. Verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, todo esto oscuro, todos estos pecados, todas estas acciones, ¿qué nos destruyen? Cuando tú tienes una vida egoísta, ¿sí o no te afecta? Cuando solamente quieres todo para ti, o sea, quieres tanto todo para ti que nadie te va a dar la medida. Y nunca será suficiente lo que tengas, entonces nunca vas a estar satisfecho porque tú mereces más. Cuando tú deseas la atención de todos los demás y la buscas, como no puedes tener la atención de todos, pues te frustras
Entonces, todas estas acciones, ¿verdad? Cuando buscamos nuestro bien, pues caemos en ese pecado. ¿Y que va a haber? Pues destrucción de nuestras vidas. Y es esto, o sea, los deseos de la carne son así, son egoístas, son ambiciosos, son oscuros, son llenos de tinieblas. El mismo pecado, el adulterio, la gente lo hace oscura, lo hace en lo oculto porque no puede sacarlo, porque son cosas, el pecado es así, oscuro, tinieblas, malo, sufriente, egoísta. Todo esto nos afecta, por eso no lo hagan. En cambio, el fruto de Dios, el fruto del Espíritu, dice verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, imagínate la vida. ¿Qué es lo que buscamos? Que mi vida sea buena. Cuando hay paciencia, cuando eres paciente, vives bien, no sufres de colitis ni nada, ni duermes bien, porque pues eres paciente, no te desesperas, tienes paz, tranquilidad, estás contento, que lo hemos dicho, ¿va? El gozo de Dios es mi fuerza. Cuando estás contento tienes ánimo de trabajar, de hacer, de servir, de hacer más cosas, de leer la Biblia, de predicar el Evangelio, de servir mejor en tu casa, de ser mejor madre, de ser mejor padre, porque esa es la obediencia a las cosas buenas. El fruto de Dios es bueno, pero el fruto del pecado es malo, es muerte. La obediencia a Dios es justicia. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo hicimos el domingo pasado, les dije, nos faltó el cafecito, ¿verdad? Para los muertos del domingo pasado. Pero pues como ya resucitaron, ya dije, no, pues, resucitaron tan pronto que no dio tiempo del cafecito, entonces dije, ya, están vivos, mejor así. Nacieron de nuevo. Ese es. Muero la carne, ya no me pertenezco, vivo para Dios. Vengo a reconocer el señorío de Cristo. Él es mi amo. Entiende, hermano, Él es tu amo y tienes que obedecerlo. Tu vida tiene que ir en ¿qué quieres? ¿Qué hace un siervo? ¿Verdad? Yo me imagino que hace un siervo, o sea, ¿qué hace antes? ¿Verdad? Un siervo todos los días. Pues se levantaba y ¿qué quiere, Señor? ¿Qué le ofrezco? Lo vemos en las películas. ¿Qué le doy? ¿Qué le ofrezco? ¿Qué más quiere? ¿Qué quiere que haga? ¿A dónde voy? Y el amo le daba órdenes y el siervo hacía todo. Pues así nos debemos levantar cada día, porque yo soy un siervo que tiene que obedecer al Señor Jesús. Pero lo bueno es que me da órdenes buenas. Tengo un gran amo, un amo que ve por mi bien, un amo que me ama tanto que se entregó por mí y murió por mí. ¿Cómo no amarlo? Hay una expresión en la Biblia, una ley que decía que cuando un amo había, pues los esclavos, ¿verdad? Y los siervos no querían, después tenían cierto tiempo y tenían tiempo para liberarse. Pero había una ley, dice, bueno, si el siervo le gusta estar con su amo, pues que se quede ahí, no hay problema. Entonces había amos tan buenos que el siervo decía, no, ¿para qué me voy allá afuera? Aquí estoy mejor. Aquí me trata súper bien mi amo, me da cobijo, me da buen alimento, me trata bien, tengo toda mi familia bien. Entonces, ¿para qué me voy? ¿A dónde me voy? Mejor me quedo con mi amo. Y así es el Señor Jesús, es bueno. El mundo es malo. Allá afuera es malo. Vas a encontrar dolor, sufrimiento, persecución, crítica. Todo eso encuentras. El pecado así paga. Pero el Señor Jesús nos da justicia. Entra al señorío de Cristo. Ya es tu Señor. Vive tu vida desde ahora siendo el Señor de tu vida, que ya te salvó y recibe los beneficios de su señorío. Porque nada más hay dos opciones: o sirves al pecado o sirves a Cristo. Cierra tus ojos un momento.